Hoy viernes 5 de julio celebramos la memoria de San Antonio María Zaccaria, presbítero. Fue un médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo y de otras familias espirituales. Asimismo, fue el creador de la fiesta de la adoración de las 40 horas. Se le cuenta entre los numerosos santos fundadores del siglo XVI. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Quedó huérfano de padre antes de cumplir 1 año, y fue su madre quien se dedicó completamente a proporcionarle los cuidados necesarios y a sembrar en él la semilla de la fe. Gracias a ella, el niño pudo crecer consciente del amor y la providencia de Dios. A los 22 años se graduó de médico, lleno de deseo de servir a otros con su profesión. Tenía la ilusión de poder salvar muchas vidas y, ¿por qué no?, almas, aunque sin saberlo en ese momento. Antonio María había empezado el camino del servicio que lo llevaría al sacerdocio. Unos años después, animado por el director espiritual, empezó a estudiar filosofía y teología. Con el tiempo, ya rendido su corazón al llamado de Dios, se ordenó sacerdote. Antonio María se había hecho médico de cuerpo y almas. Más adelante se trasladó a Milán. Allí fundó los clérigos regulares de San Pablo, las Hermanas Angélicas de San Pablo y Laico de San Pablo, e instituyó la fiesta de la adoración de las 40 horas, en virtud de su gran amor a la Sagrada Eucaristía. A San Antonio María le tocó vivir los tiempos difíciles de la Reforma protestante, proclamada en Alemania por Martín Lutero. Él fue uno de los que con su enorme labor apostólica preparó el terreno de la gran contrarreforma que la Iglesia Católica llevaría a cabo en el Concilio de Trento. San Antonio María Zaccaria falleció el 5 de julio de 1539 a los 37 años. Algunos de su biógrafo han llegado a afirmar que su labor apostólica fue tan grande que es como si hubiera trabajado 30 años, más de lo que finalmente vivió. Aunque murió muy joven, su vida fue una plasmación de aquel versículo del libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento que dice: vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. El Papa León XIII lo proclamó santo en 1897. Su fiesta se celebra el 5 de julio de cada año. Antonio María tuvo siempre desde muy pequeño un inmenso amor por los pobres. Ya en la escuela volvía a veces a casa sin saco, porque lo había regalado a algún pobrecito que había encontrado por ahí tirado de frío. Durante sus años de profesión y sacerdote, todo lo que consigue lo reparte entre los más necesitados. Se trasladó a Milán, la ciudad de mayor número de habitantes en Italia, porque en esa gran ciudad tenía más posibilidades de extender su apostolado a mucha gente. Allí, por medio de la hermana Luisa Torelli, fundó la comunidad de las hermanas llamada Angelicales, nombre que les pusieron porque su convento se llamaba de los Santos Ángeles. El fin de esta comunidad era preservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios y redimir y volver al buen camino a las que ya habían caído. Estas hermanas le ayudaron muchísimo a nuestro santo en todos sus apostolados. San Antonio María sentía un gran cariño por las Sagradas Escrituras, donde está Cristo presente en la Santa Hostia, con su cuerpo, su sangre,
alma y divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción a las 40 horas, que consiste en dedicar 3 días cada año en cada templo a orar solemnemente a la Santísima Eucaristía, con rezos, cantos y otros actos solemnes de culto. Otra grande devociones era la pasión y muerte de Cristo. Cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar a la gente que esa hora había muerto nuestro Señor. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte, porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor. Y una tercera devoción que lo acompañó a sus años de sacerdocio fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Su lectura lo emocionaba hasta el extremo y de ellas predicaba, y a sus discípulos les insistía en que leyera tan preciosas cartas frecuentemente y que meditaran en sus importantísimas enseñanzas. Oración a San Antonio María Zacarías. Señor, que encendiste en el corazón de San Antonio María Zacarías un ardiente celo por la salvación de sus hermanos, te pedimos por su intercesión que nos sintamos siempre ungidos a evangelizar a los hombres de nuestro tiempo por amor a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.